¿Qué pasaría si ese pitido final en un hospital no fuera el fin de tu existencia? Imagina que esa línea plana no es la muerte, sino la señal de que tu memoria ha sido descargada con éxito en otro servidor. Al cruzar la puerta, tu sistema operativo se instala en un hardware de última generación, el cuerpo MAT1. Un diseño perfecto donde el dolor físico ha sido borrado del código fuente. Prepárate, estás a punto de descubrir por qué el Padre Azul te hizo inmortal. Vamos a sumergirnos directamente en la arquitectura cósmica que el maestro detalló en aquellas conversaciones del Monte Hermón, registradas en los famosos diarios que todos conocemos. Y es una inversión apasionante, la verdad. Lo es. Y ojo, el objetivo de este análisis no es debatir creencias religiosas para nada. Es diseccionar algo que parece pura ingeniería. O sea, la asombrosa estructura de los llamados mundos MAT. Eso es. Y fíjate, al analizar las anotaciones del mayor y las transcripciones de esas conversaciones, lo que emerge no es una visión mística o etérea del más allá. No hay nubes ni arpas. Para nada. Es una hoja de ruta técnica brutalmente precisa. Y bueno, la promesa de estas fuentes es muy contundente. Plantean que quien logre comprender la mecánica de estos mundos MAT descubrirá que la muerte biológica no tiene nada de castigo. Claro, el famoso concepto del dulce sueño. Exactamente. El maestro la define de una manera fascinante, como un simple dulce sueño. Sería el mecanismo más eficiente y menos traumático para abandonar la envoltura de carne y sencillamente despertar. Y quiero hacer una promesa desde el minuto 1 a quien nos esté escuchando. Si nos acompañan en esta exploración, paso a paso hasta el final, van a descubrir algo alucinante. No solo cuál es el destino final y físico de la humanidad, sino el mecanismo exacto, casi informático, por el que nuestros recuerdos sobreviven. Es que es un viaje mental increíble. Vale, pues vamos a desgranar esto y planteemos el primer problema de ingeniería de ese despertar. Antes de continuar, hacemos un breve paréntesis. Queremos recordarles que este podcast no sustituye leer la obra de J.J. Benítez. Si aún no tienen su ejemplar, lo pueden conseguir en el link de la descripción. Además, para que se lleven lo mejor de este episodio, hemos diseñado un material descargable. Quédense con nosotros porque al decir la palabra clave, solo deben escribirla en comentarios para recibirla. Seguimos con el tema de hoy. Si la biología falla, o sea, si el cuerpo físico se queda pudriéndose aquí en la Tierra, la conciencia necesita un envase nuevo, lógicamente. Claro, no se queda flotando en el vacío. Exacto. Según las notas del ingeniero Eliseo, el individuo abre los ojos en unas instalaciones gigantescas, unos recintos denominados templos de resurrección. Y aquí es donde entra el concepto clave que da nombre a todo, el estado MAT1. Materia transicional. Eso es, materia transicional. Y a mí me parece fascinante la necesidad obligatoria de que sea algo transicional. Pues, a ver, esa necesidad responde a una lógica de descompresión casi física. Fíjate, imaginemos un buceador que emerge de las profundidades del océano. Si sube de golpe, malo. Se destroza. Si sube de golpe a la superficie, la diferencia de presión destroza su organismo, pues la cosmología del maestro plantea algo idéntico. O sea, una descompresión cósmica. Exacto. La consciencia humana, que es densa y está anclada en el barro, no puede pasar de ser un primate evolucionado a integrarse en la luz absoluta del Creador en un milisegundo. Se desintegraría por el impacto. Totalmente. Por eso existe MAT1. En estos recintos, el individuo recibe lo que llaman un cuerpo glorioso, que es una obra maestra del equilibrio. Está compuesto por un 50% de materia física, ajena a nuestra tabla periódica, actual por cierto, y un 50% de sustancia sutil, pura energía. Madre mía. O sea, imaginemos ese nuevo cuerpo como un salto generacional de hardware llevado al extremo absoluto. Un reseteo completo. Claro. Es como instalar nuestro sistema operativo en un dispositivo de ultimísima generación, pero los ingenieros han optimizado el código eliminando aplicaciones que consumían toda la batería. Aplicaciones que ya no sirven para nada allí. Exacto. En este cuerpo MAT1 se han desinstalado de fábrica la aplicación de respirar, la de procesar alimentos terrenales, la de bombear sangre. Al no haber procesos digestivos, las fuentes dejan clarísimo que el cuerpo no genera desechos. Ni hay desgaste celular, claro. Eso es. Por lo tanto, no hay enfermedad ni envejecimiento. Y bueno, el rediseño va mucho más allá de la simple supervivencia.
porque al carecer de terminales nerviosas diseñadas para alertar de daños biológicos, la capacidad de sentir dolor físico desaparece por completo. ¡Qué locura! Cero dolor. Cero. Pero a la vez, este cuerpo conserva la interacción espacial, o sea, puede moverse, puede sentir el entorno mediante otro tipo de percepción e incluso posee la capacidad atómica de atravesar materia sólida. Como si las reglas físicas de ese entorno estuvieran reescritas, ¿no? Exacto, reescritas para facilitar el aprendizaje, no la supervivencia pura y dura como nos pasa aquí en la Tierra. Claro, pero a ver, al suprimir la supervivencia básica surge un dilema interesantísimo. Pensemos que el 90% del tiempo y la energía de un ser humano en la Tierra se consume en evitar morir. Literalmente, trabajamos para comprar comida, dormimos para no colapsar, huimos del peligro para que no nos duela nada. Si a una consciencia le extirpas todas esas necesidades de golpe, si ya no tiene que luchar por mantenerse viva... ¿Qué hace con su tiempo? Exacto. ¿Qué motor la impulsa? ¿Cómo evita una entidad sumirse en un aburrimiento eterno si ya tiene todo resuelto en ese estado MAT 1? Pues el motor que sustituye a esa supervivencia biológica es el asombro intelectual y espiritual. O sea, al liberar toda esa energía de procesamiento que antes usábamos simplemente para no morir, la entidad puede dedicarse en exclusiva a comprender el universo. A explorar, a relacionarse, a asimilar información nueva. Pero, y aquí viene lo importante, para que ese asombro tenga algún valor, el individuo necesita saber quién es. Tiene que retener su identidad. Claro, si no sería como nacer de nuevo sin contexto. Exactamente. Y esto plantea el mayor desafío científico y filosófico de estas notas. A ver, si el cerebro de carne, que es el disco duro físico donde guardábamos los recuerdos, se está descomponiendo bajo tierra, ¿cómo viaja la memoria hasta esos templos de resurrección en MAT 1? La gran pregunta. Y las fuentes resuelven este problema dividiendo la mente humana en dos conceptos fundamentales. Por un lado, tenemos la mente física, que está ligada a la biología. En los textos se menciona con el vocablo arameo Bal. El Bal, sí. Y el maestro es implacable al respecto. O sea, el Bal muere y se desintegra con el cerebro biológico. Todas las rutinas animales, las adicciones, los reflejos automáticos, todo eso desaparece por completo. Se queda en la Tierra. Exacto. El único equipaje que la burocracia cósmica, por llamarla de alguna manera, permite trasladar es el Dicron. Es decir, la memoria purificada de las experiencias que son verdaderamente valiosas. El Dicron es, digamos, la esencia destilada de la personalidad de cada uno. Es la colección de decisiones morales, de aprendizajes, de afectos profundos. Pero claro, una información tan valiosa necesita un medio de transporte a prueba de fallos catastróficos. Necesita un vehículo que soporte el colapso del cuerpo. Eso es. La respuesta de esta arquitectura cósmica a ese problema es lo que llaman la Nitsuts, que se traduce como la chispa divina. Una maravilla de concepto. Es que, siguiendo con la terminología informática, la Nitsuts funcionaría exactamente como un servicio de almacenamiento en la nube, ¿verdad? Como un servidor de seguridad impenetrable. Un backup perfecto. Eso es. Imaginemos un teléfono móvil que cae al fondo del mar. El aparato físico, nuestro cerebro biológico, el VALS, se aplasta por la presión y se pierde para siempre. Sin embargo, un servicio técnico ha estado sincronizando en segundo plano todos los datos críticos. Según las notas, esta chispa divina es una vibración directa del Padre Azul que se instala en la mente del ser humano aproximadamente a los 5 años de edad. Y desde ese momento empieza a hacer la copia de seguridad. Y justo en el instante del dulce sueño, o sea, cuando el cuerpo colapsa de forma definitiva, esa chispa actúa como una baliza indestructible. Extrae el Dicron, la memoria, y la custodia durante el tránsito. Es increíble la precisión del proceso. Lo es. Y paralelamente, la inmensa maquinaria de los mundos MAT despliega otro elemento protector más, que es el ángel guardián. Ah, claro, otra figura clave. Cuya función es dar un soporte existencial continuo a la criatura. Entonces, el momento cumbre de la ingeniería, el gran chispazo de la resurrección en MAT 1, se produce justo cuando estas tres partes confluyen. El momento exacto de la descarga de datos en el nuevo dispositivo, vamos. Eso mismo. En los templos de resurrección, el cuerpo transicional que se acaba de formar actúa como receptáculo. Y ahí la chispa divina,
el alma inmortal y la memoria purificada se ensamblan de nuevo. Y el individuo despierta. El individuo abre los ojos en ese milisegundo y se reconoce a sí mismo. Sabe perfectamente quién es, recuerda a los seres queridos que probablemente ya le estén esperando y experimenta una lucidez mental inimaginable porque por fin está libre del ruido biológico. Vale. Hacemos una pequeña pausa en el análisis porque ya tienen la palabra clave en pantalla. Si quieren el material descargable de hoy, escríbanla en los comentarios. Y de paso, si les está gustando este viaje, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. La elegancia de este sistema es innegable. Me parece brillante, pero me genera un cortocircuito importante. A ver, cuéntame. Si el Dicron contiene nuestra memoria vital y se descarga en ese nuevo cuerpo incorruptible, se transfieren también todos los traumas, los rencores, las mezquindades y los miedos acumulados durante décadas, porque resulta difícil concebir que alguien cruce esa puerta cósmica y de repente, por arte de magia, se convierte en un ser de luz inmaculado y perfecto. Claro, sería absurdo. Pero la brillantez de los textos radica precisamente en no caer en esa ingenuidad. La arquitectura de Mat I ya contempla este problema. Menos mal. Sí, el individuo llega al templo de resurrección cargado con el lastre de su torpeza humana. No hay perfección mágica instantánea, eso no existe. Por eso, la primera fase en este mundo transicional implica un proceso de cura o de limpieza. Una especie de terapia cósmica. Algo así. Pero aquí es donde la enseñanza del maestro da un giro de 180 grados frente a casi cualquier doctrina clásica. Esta limpieza no tiene nada que ver con un juicio. O sea, no hay un tribunal implacable repasando nuestros errores frente a un proyector, no. Para nada. No existe el concepto de tribunal ni de castigo y, por supuesto, la idea del infierno queda completamente descartada de la ecuación. Adiós al castigo eterno. Totalmente. El maestro describe esta limpieza como una intervención sumamente benévola, que llevan a cabo asistentes del Creador. Y lo más importante de todo es un proceso rápido e indoloro. ¡Wow! ¡Qué alivio! Sí, la analogía perfecta sería la de un globo aerostático que necesita ascender, ¿vale? Los traumas, los celos y los miedos terrenales son sacos de arena que impiden el despegue. La intervención cósmica simplemente corta las cuerdas de esos sacos de arena. Quitan el peso. Exacto, quitan esa densidad para que la conciencia pueda operar libremente en la nueva realidad. Vale, pues, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta benevolencia absoluta abre una grieta filosófica monumental? Si analizamos fríamente el modelo, resulta que no hay infierno, no hay castigos punitivos por los errores, la limpieza al llegar a Matuno es súper benévola e indolora, y encima nuestro destino futuro está garantizado. Sí, sobre el papel suena demasiado fácil. Pues entonces, ¿qué sentido tiene portarse bien? O incluso la fricción de la propia existencia material. Si nuestro destino es un lugar sin dolor, ¿para qué nos obligan a nacer en un planeta donde la enfermedad, la guerra, el hambre y el sufrimiento emocional son el pan nuestro de cada día? Es la gran duda. ¿Por qué no saltar directamente a los mundos Mat y ahorrarnos el mal trago? Ese inmenso dilema existencial es el concepto del tikkun, o la experiencia necesaria. A ver, el creador, según explica el maestro, posee la capacidad matemática de crear entidades perfectas desde cero. ¿Podría habernos hecho perfectos ya? Claro, de hecho, existen en su cosmología, hay seres así. Sin embargo, ha elegido un camino infinitamente más complejo para la humanidad. El objetivo es que la criatura evolucione desde el nivel más bajo imaginable, el barro material, porque la perfección adquirida a través de la experiencia tiene un valor cósmico incalculable frente a la perfección instalada de fábrica. O sea, es como la diferencia entre que te regalen una fortuna inmensa el día que naces o construir tú mismo una empresa desde la más absoluta miseria. El conocimiento interno de lo que valen las cosas cambia radicalmente. Totalmente. Has dado en el clavo. Para entender y valorar de verdad la luz absoluta, la mente tiene que haber experimentado la oscuridad antes. Tiene sentido. El tiempo que pasamos en la Tierra, con toda su crudeza y sus dificultades, es la única manera de llenar el saco de viaje con contrastes. Solo si conoces el miedo biológico, puedes entender el inmenso valor de la seguridad cósmica. Claro. La vida material es como un laboratorio insustituible donde se forja el carácter inicial del individuo, ¿no? Exacto.
Y fíjate, esa noción de laboratorio de contrastes explica por qué el maestro fulmina en estas páginas una creencia milenaria que está súper arraigada en muchas culturas. La reencarnación. Exacto. Si la vida material es solo una etapa de recolección inicial, la rueda de la reencarnación deja de tener sentido arquitectónico. La rechaza de plano, ¿verdad? De manera categórica. En las conversaciones que están transcritas, el maestro califica la transmigración de las almas, que es tan popular en filosofías orientales o pitagóricas, como pura imaginación de vuelo muy corto. Uf, qué tajante. Mucho. Y desde el punto de vista de la ingeniería del creador, resulta de una lógica aplastante. Dios, el Padre Azul, no recicla. Claro, es que intentar que una consciencia evolucione devolviéndola otra vez al barro es un despropósito termodinámico casi. Es un retroceso ineficiente total. A ver, si una entidad ya ha superado el laboratorio de la imperfección material, si ya ha extraído el dicron limpio, someterla otra vez al trauma de un nuevo nacimiento físico, borrarle la memoria e insertarla en otro cuerpo de carne infantil, sería cruel y además improductivo. Un paso atrás enorme. Eso es, el universo del maestro es un sistema con una flecha de tiempo estrictamente unidireccional. La evolución siempre empuja hacia adelante. Morir es despertar para seguir avanzando, jamás para retroceder a la casilla de salida. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si la reencarnación es un mito, si la Tierra queda atrás para siempre y el estado MAT-1 es solo una estación de tránsito, con ese 50% de materia, llegamos a la gran fase de la operación, a la recompensa prometida al principio de esta exploración. La hoja de ruta definitiva. Exacto. Una vez que el globo aerostático ha soltado el lastre, ¿cómo continúa la metamorfosis? Porque las notas son mareantes al intentar cuantificar lo que viene después. Lo son, tela. Comienza lo que podríamos denominar el gran maratón cósmico. El individuo, ya estabilizado en MAT-1, no se queda allí estancado tocando el arpa por toda la eternidad. Menos mal, qué aburrimiento. Inicia una inmensa peregrinación evolutiva que las fuentes estiman en unos 600 saltos estructurales. 600 saltos. ¿Se dice pronto? Es una barbaridad. El individuo transita hacia MAT-2, luego hacia MAT-3 y así sucesivamente en una progresión geométrica. Y el mecanismo que subyace a cada salto es la paulatina desmaterialización. O sea, la pérdida constante del porcentaje físico. Exacto, pero sin necesidad de volver a experimentar un proceso tan traumático como la muerte biológica. En cada nueva fase o nuevo mundo, el envase corporal desecha una fracción de su materia transicional y aumenta su cociente de luz, de energía sutil. ¿Y cuál es el fin último de estos 600 pasos? Pues el propósito de este viaje es aclimatar la conciencia para que, en la cima del proceso, el ser humano pierda absolutamente cualquier vestigio de forma antropomórfica. Se convierte en espíritu puro, vaya. Sí, las fuentes lo definen textualmente como una luz que piensa y razona. Luz que piensa y razona. ¿Qué concepto tan potente? Es una entidad que adquiere propiedades casi cuánticas, o sea, es capaz de desplazarse por el tejido espacial a velocidades incomprensibles e incluso manifestar ubicuidad. La capacidad de existir en múltiples lugares a la vez. De forma simultánea, exacto. ¡Wow! Para visualizar la inmensidad de este cambio, creo que resulta utilísimo recuperar un ejemplo, una asombrosa analogía que utilizó el propio maestro literal en el Monte Hermón. Ah, sí, la de la oruga. Esa misma, para explicárselo a aquellos discípulos del siglo I. Él proponía la imagen de una oruga arrastrándose por el barro. La mente de esa oruga está diseñada exclusivamente para morder hojas y medir el mundo en centímetros, ¿no? No da para más. Es neurológicamente incapaz de comprender conceptos como la aerodinámica o lo que es el cielo azul, pues nosotros, la humanidad actual, somos esa oruga material. La muerte biológica es el simple acto de tejer la crisálida. Los mundos MAT son el interior de ese capullo donde ocurre la metamorfosis de verdad. Es una metáfora preciosa. Es que exigir que un humano entienda la inmensidad del salto a ser luz pura es como intentar explicarle el vuelo de la mariposa a la oruga. Nuestro hardware actual simplemente no puede procesarlo. Y la analogía es brillante no solo por eso, sino porque ilustra la inevitabilidad del proceso. Al igual que la mariposa está, digamos, genéticamente programada para emerger de la crisálida, la arquitectura que recogen estos diarios asegura que todas las criaturas tienen un destino final garantizado. El destino al que todos llegaremos. Exacto.
Tras cruzar esos centenares de niveles de los mundos MATS, la ruta de navegación apunta a un objetivo físico definitivo, el paraíso, o lo que el texto denomina la isla de Duz. Y es crucial matizar para la audiencia que esta isla de luz no se describe como un estado de ánimo o una simple metáfora de la paz interior. De ningún modo, no. Se aborda como una ubicación topográfica absoluta, inamovible, que funciona como el eje geométrico sobre el que pivotan todos los superuniversos conocidos y los desconocidos. Es el centro de gravedad de la creación. El mismísimo centro. Sí, y la llegada a esta isla de luz implica la última y definitiva liberación. Es el punto donde todas las etiquetas que nos definieron durante milenios se evaporan por completo. Claro, porque las categorías terrestres dejan de tener utilidad alguna. Ninguna. Ya no hay concepto de nacionalidad, ni de raza, ni de estatus socioeconómico. Pero es que tampoco existen los géneros ni los parentescos orgánicos. La entidad de luz no llega a la isla siendo el abuelo de o la madre de alguien. Esas fueron simples funciones temporales necesarias para operar en la Tierra. Funciones biológicas que ya no sirven. El individuo retiene su identidad pura, su dicron destilado, pero liberado de la pesada red de relaciones biológicas. Y la culminación de esta asombrosa travesía de 600 saltos es el encuentro que da sentido a toda la arquitectura. El gran final. El momento de comparecer, cara a cara frente a la primera fuente, frente a Ab-Ba, el Padre Azul. Es el triunfo definitivo de esta ingeniería cósmica. Imagínate, tomar a una criatura originada en la más básica química orgánica y elevarla hasta convertirla en un ser de luz plenamente consciente y dotado de libre albedrío, capaz de sostener la presencia del Creador. Te cambia la perspectiva de todo. Totalmente. A lo largo de esta inmersión profunda, hemos visto cómo el sistema de descompresión de Matuno, la salvaguarda de la Nitsuts, la limpieza del lastre y esos 600 saltos evolutivos tienen una única función central, que es procesar nuestras experiencias. Eso es lo más importante. Puesto que lo único que cruza la frontera de esa línea plana del monitor es nuestro dicron, la calidad de nuestros recuerdos se convierte en la única moneda de curso legal en la eternidad. Y fíjate que eso transforma el mandato principal del maestro en una regla de ingeniería súper práctica. ¿Te refieres al famoso Vivid? Exacto. Cuando insistían los diarios con la directriz de Vivid, pero en mayúsculas, no estaba recitando un simple eslogan motivacional de taza de café. No era autoayuda barata. Para nada. Estaba dando una instrucción técnica. Sabiendo que la memoria de las vivencias es el único combustible que nos vamos a llevar, evitar la vida por miedo al fracaso o al dolor es el mayor error estratégico posible. ¡Wow, claro! Cada fricción material, cada lágrima y cada alegría es un dato valiosísimo para esa copia de seguridad. Lo cual nos deja con una última reflexión sumamente provocadora para quien nos escucha, que además surge directamente de las entrañas de esta estructura cósmica. A ver. Imaginemos por un segundo que todo este complejo mapa de carreteras cósmicas es milimétricamente real, ¿vale? Si el futuro garantizado de cada ser humano tras los mundos MAT es la perfección absoluta, si el destino ineludible es convertirse en una luz pura que habita en una isla central libre de dolor, de incertidumbre y de muerte por toda la eternidad, ¿Te sigo? pues quizá nuestra perspectiva está completamente invertida. Quizá el verdadero lujo del universo no sea alcanzar esa cima de perfección inamovible allá arriba. Qué interesante. Quizá la rareza más exclusiva y envidiada del cosmos, la experiencia más salvajemente exótica, sea precisamente estar atrapado aquí, en este cuerpo de carne. En la imperfección. Exacto. Quizá el mayor privilegio posible sea experimentar esta existencia ruidosa, desordenada, vulnerable y efímera que llamamos humanidad. Un privilegio biológico que, según esta enorme hoja de ruta, jamás volveremos a experimentar en toda la eternidad. ¡Qué barbaridad! ¿Da qué pensar? Una idea, desde luego, para dejar macerando la próxima vez que cualquiera que lo analice sienta que está atravesando un mal día en la oficina. Porque al fin y al cabo, incluso ese mal día es una experiencia que nos llevaremos en el viaje. Pero toda esta asombrosa cosmología no pretende que miremos al cielo y nos olvidemos de la Tierra, sino todo lo contrario. Aterriza en el ahora. Aterriza directamente sobre la forma en que nos comportamos hoy. Transforma la vida humana. Ya no es un valle de lágrimas absurdo o una sala de espera tediosa, sino la fase de recolección de datos más vital de toda nuestra existencia. Totalmente. Cada pequeño conflicto que resolvemos, cada vez que elegimos la compasión sobre el cinismo, cada experiencia humana, táctil y emocional, es la materia prima.
Es el único equipaje que estamos preparando para exportar al otro lado. Lo cual nos deja justo frente a una idea final para que nuestra audiencia se la lleve y reflexione profundamente sobre ella hoy mismo. A ver. Hemos dejado claro que a través de esa aduana cósmica solo cruza un USB muy selecto con nuestros recuerdos y experiencias elevadas. Todo lo físico ilusorio por lo que nos desgastamos a diario, el tamaño de la casa, los ceros en la cuenta del banco, el estatus social, las apariencias. Incluso el propio cuerpo orgánico. Incluso ese cuerpo orgánico que tanto intentamos preservar. Todo eso se desintegra por completo y se queda aquí. Nada de eso tiene billete de entrada para los mundos MAT. Entonces, el análisis mecanicista de nuestro día a día se reduce a una pregunta brutalmente honesta. Si ahora mismo se produjera el apagón, ¿de qué estamos llenando hoy nuestra verdadera maleta? Esa es la clave. Si la única moneda de cambio que tendrá valor para construir nuestra identidad cuando abramos los ojos en MAT 1 es la riqueza de lo que hemos vivido de verdad, de cómo hemos sentido la vida y, sobre todo, de cómo hemos amado. Uno se pregunta si somos ricos de verdad en este momento, o si estamos viajando con el USB completamente vacío mientras nos creíamos los dueños del mundo. Volvamos a esa imagen de nuestro arranque mental. El momento de abrir los ojos. Ese instante exacto después del último latido, despertando sin dolor en un mundo tangible e inabarcable. Estás tú, tu conciencia y tu maleta de recuerdos puros. Ojalá cuando sea el momento de conectarla y ver qué hemos traído con nosotros, descubramos que realmente tuvimos el valor de vivir intensamente en este pequeño e imperfecto simulador. Ojalá que sí. Ha sido un viaje mental increíble. Lo ha sido. Nos vemos en el próximo análisis a fondo. Para los que quieren más, hagan clic en el video recomendado que tienen en pantalla. Y recuerden, palabra clave en los comentarios para el material descargable y botón de suscripción activado. Nos escuchamos en el siguiente.